Ricardo Salazar se reía a carcajadas cuando la niña de 12 años dijo: «Yo hablo 9 idiomas perfectamente». Lucía, la hija de la señora de la limpieza, lo miró con determinación. Lo que salió de sus labios a continuación le congeló la risa en el rostro para siempre. Ricardo Salazar ajustó su reloj Patek Philippe de $80,000 mientras observaba con desdén absoluto la sala de reuniones del piso 52 de su torre corporativa, en el corazón de Bogotá. A sus 51 años había construido un imperio tecnológico que lo convirtió en el hombre más rico de Colombia, con una fortuna personal de $1.200 millones, pero también en el más despiadado y arrogante del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmedido. Paredes de mármol negro importado de Carrara, obras de arte que costaban más que mansiones enteras y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba, literalmente, por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Ricardo no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores. «Señor Salazar», la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador dorado. «La señora Carmen y su hija han llegado para la limpieza». «Que pasen», respondió con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro bronceado. «Hoy voy a tener un poco de diversión». Durante la última semana, Ricardo había estado planeando meticulosamente su juego favorito, la humillación pública. Había recibido como parte de una herencia familiar un documento antiguo escrito en múltiples idiomas que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar por completo. Era un texto misterioso, con caracteres que se mezclaban entre mandarín, árabe, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos universitarios podían identificar. Y Ricardo había convertido aquello en su entretenimiento personal más sádico. La puerta de cristal se abrió silenciosamente. Carmen Martínez, de 45 años, entró con su uniforme azul marino impecable, empujando su carrito de limpieza, su fiel compañero durante los últimos 8 años en ese edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes y una mochila escolar gastada pero limpia, venía su hija Lucía. Lucía Martínez tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque lustrados con esmero, habían visto días mejores. Su uniforme escolar del colegio público estaba remendado, pero impecable, y varios libros de la biblioteca municipal sobresalían de una mochila que claramente había pasado por hermanos mayores. Sus ojos, grandes y curiosos, contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado tras años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor Salazar», murmuró Carmen con la cabeza gacha, tal como él esperaba. «No sabía que tenía reunión. Mi hija viene conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No, no, no», la detuvo Ricardo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Cuídense. Esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie detrás de su escritorio de mármol negro, con los ojos brillando de crueldad. Caminó alrededor de ellas, como un tiburón acechando a su presa, disfrutando del terror evidente en los ojos de Carmen y la confusión en los de Lucía. «Carmen, dile a tu hija que hace mamá aquí todos los días», ordenó con una sonrisa venenosa. «Yo limpio las oficinas, señor», respondió Carmen en voz baja, aferrando el mango del carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Exacto. Limpia», aplaudió sarcásticamente. «Y dime, ¿cuál es tu nivel de educación, Carmen?» «Terminé la secundaria, señor». «La secundaria. Apenas la secundaria», explotó en una carcajada cruel que retumbó en la oficina. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Lucía sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Durante años había aceptado que su familia tenía menos que otras, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de forma tan directa y despiadada. Ricardo tuvo entonces una idea que le pareció brillante. «Lucía, acércate. Quiero mostrarte algo». La niña miró a su madre, quien asintió nerviosamente. Se acercó al escritorio con pasos pequeños pero firmes. En sus ojos había una chispa que Ricardo jamás había visto en Carmen. «Desafío». «Mira este documento», dijo él, colocando los papeles frente a ella como si fueran basura. «Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leerlo. Son doctores, profesores con títulos internacionales,
expertos que han estudiado durante décadas. Lucía observó los caracteres con genuina curiosidad. Sus ojos recorrieron las líneas extrañas, las palabras que parecían danzar entre distintos sistemas de escritura. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Ricardo con una sonrisa burlona. Era una pregunta diseñada para humillarla. Lucía no apartó la mirada. Estudió el documento con una intensidad sorprendente para alguien de su edad. No, señor, respondió finalmente en voz baja. Por supuesto que no, rugió Ricardo, golpeando el escritorio con ambas manos. Una niña de 12 años de una familia de limpiadores, cuando doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden. Se giró hacia Carmen. ¿Te das cuenta de la ironía? Tú limpias los baños de hombres infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija terminará haciendo exactamente lo mismo. La inteligencia se hereda. Carmen apretó los dientes para contener las lágrimas. Durante 8 años había soportado comentarios así. Pero ver a su hija humillada era un dolor distinto, más profundo. Lucía, en cambio, ya no mostraba confusión. En su rostro comenzaba a dibujarse algo diferente, indignación. No por ella, sino por su madre, quien trabajaba 16 horas al día para mantener a sus hijos. Ya basta de juegos, dijo Ricardo regresando a su escritorio. Carmen, empieza a limpiar. Y tú, Lucía, siéntate en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Disculpe, señor. La voz de Lucía cortó el aire como un cuchillo. Ricardo se volvió, sorprendido. ¿Qué quieres, niña? ¿Vas a defender a tu mami? Lucía caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido. Mármol, con una determinación que sorprendió a todos en la habitación. Cuando llegó frente a Ricardo, por primera vez en su corta vida miró directamente a los ojos a un adulto que intentaba intimidarla. Señor, dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento. Ricardo parpadeó, confundido por la seguridad en la voz de una niña que debería estar temblando de miedo. Así es. ¿Y qué? ¿Acaso tú puedes leerlo? La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada inesperada. Durante toda su vida había usado su riqueza y su posición para intimidar a otros, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna provenía de inversiones inteligentes y decisiones empresariales despiadadas, no de una formación académica destacada. Eso no es el punto, balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. Entonces usted tampoco puede leerlo, declaró Lucía con una lógica simple, pero devastadora. Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden. Carmen se quedó sin aliento. En 12 años de vida, jamás había visto a su hija desafiar a un adulto de esa manera. Y ciertamente nunca había visto a nadie, ni niño ni adulto, poner a Ricardo Salazar en una posición tan incómoda con una sola pregunta. Ricardo sintió que el rostro se le enrojecía. Era una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas, vergüenza. Aquella niña acababa de exponer la hipocresía fundamental de su argumento con la claridad brutal de la inocencia. Eso es completamente diferente, rugió, elevando la voz para compensar la debilidad de su postura. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Valgo $10,000 millones. ¿Pero eso lo hace más inteligente?, preguntó Lucía con la misma calma inquebrantable. Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a los demás. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ricardo se encontró completamente desarmado por la lógica impecable de una niña de 12 años que acababa de desmantelar su argumento con precisión quirúrgica. Carmen miraba a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Terror, porque sabía que Ricardo Salazar tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Orgullo, porque por primera vez veía a su hija defender su dignidad y la de su familia. Además, continuó Lucía, su voz fortaleciéndose con cada palabra, usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una mujer de limpieza. Pero nunca me preguntó qué idiomas hablo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Había algo en la forma en que Lucía pronunció esas palabras que le produjo una inquietud desconocida. ¿Qué idiomas hablas?, preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Lucía sostuvo su mirada con una seguridad que parecía imposible en alguien tan joven. Hablo español nativo, inglés avanzado,
mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. La lista salió de sus labios como una declaración poderosa. Cada idioma fue pronunciado con claridad y precisión. La mandíbula de Ricardo descendió lentamente. Son 9 idiomas, añadió Lucía con una pequeña sonrisa triunfante. ¿Cuántos habla usted, señor Salazar? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Carmen estaba paralizada. No solo por escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que dominaba, sino porque comprendió que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar por completo. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 51 años había utilizado su riqueza como escudo y espada, intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había enfrentado a una situación en la que una niña de 12 años lo superara intelectualmente en público. Eso es, balbuceó, mientras su arrogancia se evaporaba como vapor bajo el sol. ¿Le gustaría que intentara leer su documento?, preguntó Lucía con una cortesía que hacía la oferta aún más contundente. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron. En ese momento, Ricardo Salazar comprendió que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a la persona equivocada, y estaba a punto de descubrir que hay humillaciones de las que no se puede salir con dinero. La pequeña Lucía Martínez estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Ricardo Salazar, el hombre más poderoso de Colombia, se encontró paralizado ante una niña de 12 años que había destrozado su lógica con la simplicidad implacable de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que, según él, debería estar agradecida por las migajas de educación pública. Había declarado que hablaba 9 idiomas, más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus millones. Eso es imposible, tartamudeó finalmente Ricardo, con una voz extrañamente débil dentro de la oficina que había diseñado precisamente para intimidar. ¿Dónde aprendiste todo eso? Lucía lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y determinación, como si estuviera explicándole algo evidente a un adulto que simplemente no había prestado atención. En la biblioteca municipal, señor Salazar. Tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay videos en Internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene curiosidad por aprender. Cada palabra era una bofetada suave, pero devastadora. Ricardo comprendió que, mientras él gastaba cientos de miles de dólares en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos donde presumía su riqueza y en relojes que costaban más que el salario anual de Carmen, aquella niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él jamás podría comprar. Carmen observaba a su hija con asombro y temor. Sabía que Lucía era inteligente, que traía buenas calificaciones, que pasaba horas en la biblioteca, pero nunca imaginó la verdadera dimensión de lo que había estado aprendiendo en silencio. Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Lucía con la misma calma. La señora Juan me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María practica italiano conmigo los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero saben cosas increíbles. Ricardo sintió un nudo en el estómago. La niña acababa de describir una red de aprendizaje que él ni siquiera sabía que existía, una comunidad que él había descartado como inferior, pero que poseía conocimientos que rivalizaban con los de cualquier profesor universitario. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Ricardo, aferrándose desesperadamente a cualquier resto de superioridad. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón, respondió Lucía, asintiendo con serenidad, lo que lo sorprendió aún más. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria, los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Ricardo cayó por completo. Los sábados por la mañana está casi vacía. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de los idiomas durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo las lenguas se conectan entre sí a través de la historia. Ricardo se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo.
Aquella niña de 12 años no solo había aprendido idiomas modernos. Había estado estudiando, por iniciativa propia, temas que normalmente requerían estudios de posgrado para comprenderse plenamente. ¿2 años? Susurró, apenas audible. Comencé cuando tenía 10, respondió Lucía con naturalidad. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagar el colegio privado de mi hermano mayor, pero después perdió ese trabajo extra. Cuando volví, al colegio público, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Cada palabra era un martillazo directo al ego de Ricardo. Comprendió que, mientras él presumía la educación superior que su dinero podía comprar, aquella niña había construido una formación infinitamente más impresionante a base de pura curiosidad intelectual y determinación. Muéstrame, dijo Ricardo de repente, con voz áspera. Si realmente sabes todo eso, demuéstramelo. Lucía miró a su madre. Carmen asintió con nerviosismo. La niña se acercó al escritorio donde yacía el documento misterioso que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes y los estudió durante un momento que se sintió eterno. Ricardo observó cómo sus ojos se desplazaban por los caracteres extraños, reconociendo patrones, estableciendo conexiones que los expertos universitarios no habían logrado ver. Es interesante, murmuró Lucía, más para sí misma que para los demás. No. Es un idioma único. Es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas. Ricardo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué significa eso? El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos abordan el mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas. Carmen se acercó lentamente, fascinada a pesar del miedo. Nunca había escuchado a su hija hablar con semejante autoridad académica. Nunca había comprendido el verdadero alcance de su inteligencia. ¿Puedes leerlo?, preguntó en un susurro. Lucía levantó la vista y miró directamente a Ricardo. ¿Quiere que lo intente, señor Salazar? Ricardo sentía que estaba al borde de un precipicio. Una parte de él quería negarse, conservar la ilusión de que aquella niña era solo una niña que había memorizado algunas frases impresionantes. Pero otra parte, una que llevaba años enterrada bajo capas de arrogancia, estaba genuinamente intrigada. Sí, murmuró finalmente. Inténtalo. Lucía volvió su atención al documento, y cuando comenzó a leer, lo que salió de su boca dejó a Ricardo completamente paralizado. Porque Lucía Martínez, la hija de 12 años de una mujer de limpieza, comenzó a leer el primer párrafo en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, con tonos que revelaban no solo conocimiento del idioma, sino una comprensión profunda de sus matices culturales. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Ricardo se quedó con la boca entreabierta. Su expresión burlona se transformó en un gesto de absoluto desconcierto que jamás olvidaría. Durante 51 años había vivido convencido de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba al alcance de quienes podían pagarla. Aquella niña acababa de destrozar esa creencia. Y Lucía no se detuvo. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin hacer pausa, pasó al segundo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Ricardo sintiera que estaba presenciando algo imposible. No era una niña repitiendo frases memorizadas. Era una académica genuina que comprendía no solo las palabras, sino el contexto cultural e histórico detrás de cada expresión. Carmen se llevó las manos al pecho, mientras lágrimas silenciosas comenzaban a formarse en sus ojos. Su hija, su pequeña Lucía, que ayudaba a lavar los platos después de la cena y hacía la tarea en la mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios. Lucía continuó con el tercer párrafo, esta vez en lo que sonaba como sánscrito antiguo. Ricardo no entendía una sola palabra, pero podía percibir la reverencia en su voz, como si comprendiera no solo el idioma, sino el peso espiritual y filosófico que contenía. Con cada lengua que dominaba, la humillación de Ricardo crecía exponencialmente. Comprendió que durante décadas había presumido de su educación superior frente a empleados como Carmen,
cuando en realidad la hija de Carmen sabía más sobre prácticamente cualquier disciplina académica de lo que él jamás sabría. Su mundo de certezas se desmoronaba palabra por palabra, idioma por idioma. Lucía leyó el cuarto párrafo en lo que parecía hebreo antiguo, su voz adquiriendo una tonalidad que reflejaba respeto profundo por la tradición que representaba. Luego el quinto en persa clásico. Después el sexto en latín medieval. Cuando finalmente terminó, levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. Por primera vez en su vida, Ricardo no vio sumisión en los ojos de alguien que trabajaba para él. Vio algo que jamás había sido dirigido hacia su persona, una inteligencia profunda, antigua y sabia, que había permanecido oculta tras la pobreza económica y la juventud. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Salazar? Preguntó Lucía con una calma que contrastaba con el temblor que se había apoderado de la habitación. Ricardo intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del shock. Sus manos temblaban y sentía el sudor frío recorriéndole la espalda, a pesar del aire acondicionado. Carmen se acercó a su hija, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lucía. ¿Cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto? Lucía sonrió por primera vez desde que comenzó aquella escena. Era una sonrisa serena, cargada de una sabiduría que parecía imposible para alguien de su edad. Mamá, respondió con una dignidad que Ricardo jamás había escuchado en su oficina. Tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie podía quitarme. Que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratuita o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Ricardo. Comprendió que aquella niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que lo que él había conseguido con millones de dólares y conexiones de élite. Finalmente, encontró su voz, aunque sonaba débil y estrangulada. ¿Qué? ¿Qué dice el documento? Lucía colocó el texto sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si se tratara de un tesoro. Su postura ya no era la de una niña que intentaba pasar desapercibida, sino la de alguien que conocía plenamente su valor intelectual. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Comenzó, con voz clara y firme. Dice que la sabiduría auténtica no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. Que la riqueza real no se mide en monedas, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en cada alma. Cada frase era una flecha directa al interior de Ricardo. Comprendió que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico. Era un espejo que reflejaba exactamente en qué se había convertido, y lo que había perdido en el camino. También dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, porque ha perdido la capacidad de reconocer la luz en los demás. Continuó Lucía, mirándolo sin vacilar. Y que el verdadero poder no proviene de humillar a otros, sino de elevarlos. Ricardo apenas pudo susurrar. ¿Y qué más? Aunque, en el fondo, ya no estaba seguro de querer escuchar. Que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego ante la sabiduría que lo rodea, ese es el momento de su verdadero despertar, o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto. Ricardo comprendió que no solo había sido humillado por una niña de 12 años. Había sido juzgado, y encontrado insuficiente en todo aquello que realmente importaba. Se enfrentaba, por primera vez, a su propia alma, y no le gustaba lo que veía. El silencio fue tan profundo que pudo escuchar el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Por primera vez en 51 años, estaba sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde del escritorio, intentando sostenerse en un mundo que, de repente, parecía desmoronarse. La niña frente a él ya no era solo la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo implacable que reflejaba todo lo que él no era, y todo lo que su dinero jamás podría comprar. ¿Quién eres realmente? Susurró. Lucía lo miró con una expresión que combinaba compasión y una serenidad impropia de su edad. Soy exactamente quien usted ha visto, señor Salazar. Soy Lucía Martínez, hija de Carmen Martínez, estudiante del Colegio Público José Martí. Y creo que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad. Cada palabra caía como ácido sobre el orgullo de Ricardo. Comprendió que había confundido etiquetas externas con el verdadero valor humano.
Había juzgado a Carmen por su uniforme sin preguntarse jamás qué clase de madre podía criar a una hija tan extraordinaria. Había equiparado pobreza económica con pobreza intelectual, cuando la prueba de lo contrario había estado frente a él todo el tiempo. Carmen se acercó y apoyó una mano protectora en el hombro de su hija. Lucía, es hora de irnos, murmuró con suavidad, preocupada por las consecuencias. No, dijo Ricardo de repente, con la voz áspera por la emoción. Por favor, no se vayan. Madre e hija lo miraron sorprendidas. En 8 años, Ricardo jamás había pedido nada por favor a Carmen. Nunca había mostrado consideración por su tiempo ni por su humanidad. Necesito entender, continuó, luchando con palabras que nunca antes había pronunciado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo? Lucía intercambió una mirada con su madre. Carmen asintió casi imperceptiblemente. La niña tomó asiento frente al escritorio. Por primera vez en la historia de aquella oficina, alguien sin millones en el banco se sentaba como igual ante el dueño del imperio. No sé más que usted sobre todo, señor Salazar, respondió con honestidad. Usted sabe de negocios, de inversiones, de dirigir empresas. Esas son habilidades que yo no tengo. Hizo una breve pausa. Pero nunca aprendió sobre lo que realmente importa. Nunca aprendió sobre respeto, humildad ni sobre ver la humanidad en los demás. Y esas son las lecciones más importantes de todas. Ricardo sintió cada palabra como un golpe directo al estómago. ¿Y tú sí las aprendiste? Mi mamá me las enseñó, respondió Lucía con sencillez, mirando a Carmen con amor genuino. Ella trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna. Nunca se queja. Nunca habla mal de quienes la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con mis tareas, aunque esté agotada. Carmen sintió que las lágrimas resbalaban por sus mejillas. ¿Sabe que me enseñó mi mamá que vale más que todos sus millones? Preguntó Lucía, sosteniendo la mirada de Ricardo. Que la verdadera riqueza está en hacer que otros se sientan valiosos. Que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a otros con dignidad. Cada lección era como una bofetada suave, pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que Carmen, a quien había tratado como si fuera invisible durante 8 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él acumulaba objetos caros en su mansión vacía. Pero yo he trabajado toda mi vida para llegar donde estoy, protestó Ricardo débilmente, aferrándose a los últimos jirones de su autoimagen. He construido un imperio desde cero. Y eso es admirable, concordó Lucía, sorprendiéndolo con su firmeza. Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba, esperando explotar. Ricardo abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hiciera parecer el monstruo egoísta que probablemente era. No lo sé, admitió finalmente, con la voz quebrada por la confesión más honesta que había hecho en décadas. Esa es la diferencia entre nosotros, señor Salazar, dijo Lucía suavemente. Usted nunca se preguntó por qué estaba construyendo su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, leyendo cada nuevo libro, estudiando cada nuevo tema. ¿Y cuál es tu respuesta? Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios que mi mamá ha hecho, dándole un propósito a todo lo que he aprendido. Ricardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo que podría ser admiración, respeto. No estaba seguro. Pero sabía que era la primera vez en décadas que se sentía en presencia de alguien genuinamente superior a él. No en dinero o poder, sino en las cosas que realmente importan. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sorprendido por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Lucía lo estudió durante un largo momento, como si evaluara si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente decidió que era sincera. Primero, dijo, necesita disculparse con mi mamá. No solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible. Ricardo miró hacia Carmen, que había observado toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación.
Durante 8 años había sido simplemente la mujer de la limpieza para él. Nunca había sabido su nombre completo, nunca había preguntado por su familia, nunca había reconocido siquiera su humanidad básica. Carmen, comenzó, con la voz temblorosa. Lo siento. Lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por nunca preguntarte sobre tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños y esperanzas. Y lo siento especialmente por humillarte frente a tu hija hoy. Carmen se quedó sin aliento. En 8 años de trabajo, Ricardo nunca había pronunciado su nombre, mucho menos se había disculpado. Pero una disculpa no es suficiente, continuó Lucía, implacable. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones? Preguntó Ricardo. Necesita cambiar la forma en que trata a todos sus empleados. Necesita aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para elevar a otros en lugar de humillarlos. Pero yo no sé cómo hacer eso, murmuró Ricardo. Eso, admitió Ricardo, sintiéndose como un niño perdido. Entonces, aprenda, respondió Lucía con la misma determinación con la que había aprendido 9 idiomas. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más sobre liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Ricardo miró a Carmen con ojos nuevos. Por primera vez en 8 años, realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba en empleos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una líder auténtica que había estado frente a él todo ese tiempo. Carmen, dijo suavemente, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías cómo ser mejor? Ella lo observó en silencio durante un largo momento, evaluando si aquella transformación era genuina o solo temporal. Finalmente, asintió lentamente. Pero hay condiciones, intervino Lucía. Las que ustedes quieran, respondió Ricardo sin dudar. Primera, mi mamá necesita un trabajo real, con un salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar 100 empleados. Acordado. Segunda, va a crear un programa de becas para niños como yo. Niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Acordado. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo, para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Ricardo parpadeó, sorprendido por esa última condición. ¿Qué idioma? Lucía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda aquella situación. Voy a enseñarle mandarín, los martes después del trabajo, en la biblioteca municipal. La idea de Ricardo Salazar, el hombre más rico de Colombia, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública parecía casi imposible. Pero mientras miraba a aquella niña extraordinaria y a su madre resiliente, comprendió que tal vez ese era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Lucía, extendiendo su pequeña pero firme mano. Ricardo la observó durante un momento, consciente de que estrecharla cambiaría profundamente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero ni en el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Le estrechó la mano con firmeza. Tenemos un acuerdo. Y, por primera vez en años, sintió que había hecho algo verdaderamente importante. El cambio comenzó 3 días después del encuentro que lo transformó todo. Ricardo Salazar se encontró haciendo algo que jamás había imaginado. Esperaba nerviosamente en el vestíbulo de la Biblioteca Municipal Julio Cortázar, un edificio frente al que había pasado durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno universitario básico que había comprado en una papelería del barrio. Se sentía como un estudiante en su primer día, esperando conocer a su profesora más intimidante. El contraste no podía ser más dramático. Durante 51 años, Ricardo había operado desde torres de cristal, oficinas de mármol y salas de reuniones donde cada objeto costaba más que el salario anual de una familia promedio. Ahora estaba en un espacio público, rodeado de niños haciendo tareas, adultos mayores leyendo periódicos y madres cargando bebés mientras buscaban libros. Era un mundo que siempre había existido en paralelo al suyo, fuera de su burbuja de privilegio, sin que él jamás lo hubiera percibido. Señor Salazar. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Lucía caminando hacia él con una mochila escolar cargada de libros y una sonrisa profesional pero cálida.
Ya no llevaba el uniforme escolar gastado de su primer encuentro, sino ropa casual de fin de semana, sencilla, impecable y cuidadosamente combinada. Lucía, respondió Ricardo, sorprendiéndose de lo natural que sonaba pronunciar su nombre con respeto genuino. Gracias por hacer esto. ¿Está listo para su primera lección? Preguntó ella, señalando las mesas de estudio llenas de estudiantes de todas las edades. Honestamente. Estoy aterrorizado, admitió Ricardo, una confesión impensable una semana atrás. No he sido estudiante desde la universidad, y eso fue hace 30 años. Lucía lo condujo hacia una mesa en la sección de idiomas, un lugar cuya existencia Ricardo desconocía. Las paredes estaban cubiertas con pósters de alfabetos, mapas lingüísticos y horarios de clases gratuitas en docenas de idiomas. ¿Todo esto es gratis?, preguntó con genuina incredulidad. Completamente gratis, respondió Lucía mientras organizaba los materiales de mandarín. La ciudad cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. La frase lo golpeó suavemente. Durante décadas había asumido que la educación de calidad era un privilegio que se compraba, cuando había estado disponible a pocas cuadras de su oficina todo ese tiempo. Vamos a empezar con lo básico, anunció Lucía, abriendo un libro de texto gastado pero bien cuidado. Los 4 tonos del mandarín son fundamentales. Sin ellos, una palabra puede significar cosas completamente distintas. Durante la siguiente hora, Ricardo experimentó algo que no sentía desde hacía décadas: la humildad absoluta de ser completamente ignorante en un tema. Ma. Intentaba repetir los tonos, su voz torpe comparada con la fluidez musical de Lucía. Mejor, lo animó ella tras el 10º intento. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si cantara una nota sostenida. Ricardo notó que sudaba por el esfuerzo mental. Aquello que para una niña de 12 años parecía natural le exigía toda su concentración. Era una lección de humildad más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo durante un descanso. Claro. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes enseñarme con tanta paciencia después de cómo te traté? Lucía reflexionó antes de responder. Porque creo en las segundas oportunidades. Y porque enseñar es una forma de honrar a todos los maestros que han sido pacientes conmigo. Pero, ¿no estás enojada? ¿No sientes resentimiento? Estaba enojada, admitió Lucía con honestidad. Muy enojada. Pero mi mamá me enseñó que la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Al final, solo te quemas tú. La sabiduría de aquellas palabras, viniendo de alguien que podría ser su nieta, golpeó a Ricardo profundamente. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo carbones calientes de arrogancia y desprecio durante décadas, quemándose a sí mismo sin notarlo. Continuemos, dijo, decidido a honrar la paciencia de su joven profesora con un esfuerzo genuino. Mientras avanzaba torpemente entre caracteres básicos de mandarín, Ricardo se volvió más consciente de su entorno. En la mesa de al lado, una mujer mayor ayudaba a un niño con matemáticas. En otra, un grupo de adolescentes estudiaba en silencio para sus exámenes. En la sección de computadoras, varios adultos aprendían habilidades digitales básicas. Era un microcosmos de aprendizaje y crecimiento que había existido en paralelo a su mundo de lujo sin que él jamás lo hubiera percibido. Comprendió que había vivido dentro de una burbuja tan densa que había perdido de vista la humanidad que lo rodeaba. Lucía, dijo suavemente, ¿puedo conocer a algunos de tus otros maestros? Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio? ¿Le gustaría? ¿Me encantaría? Lucía lo guió por la biblioteca, presentándolo a una comunidad extraordinaria de educadores voluntarios que llevaba años trabajando discretamente. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista. A la señora Huang, jubilada, que había sido profesora en Beijing antes de emigrar. A María, empleada doméstica que enseñaba italiano los fines de semana. Cada presentación era como un golpe suave a su antigua visión del mundo. Personas a las que antes habría reducido a trabajos de servicio resultaban ser educadores brillantes, con historias de resistencia y conocimiento profundo. Doctor Ahmed, dijo Ricardo, usando el título que Lucía le había indicado. Lucía me contó que usted enseña árabe clásico. Ahmed sonrió con calidez. Es un honor mantener vivo el idioma. En mi país era profesor universitario de literatura. Aquí conduzco un taxi, pero los idiomas viven en el corazón.
Ricardo sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había tomado taxis conducidos por hombres como Ahmed sin preguntarse nunca por sus historias, sus pérdidas, sus contribuciones silenciosas. ¿Podría enseñarme algo de árabe también?, preguntó con timidez. Sería un honor, respondió Ahmed. Y Ricardo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Hace mucho tiempo que nadie me pide enseñar por el simple amor al conocimiento. Cuando terminó su primera lección de mandarín, Ricardo se sentía agotado física y mentalmente, pero también extrañamente renovado. Durante décadas había creído que su educación estaba completa. Descubrir que aún podía luchar con conceptos nuevos, que aún podía sentir la satisfacción de dominar algo difícil, fue una revelación inesperada. ¿Mismo día la próxima semana?, preguntó Lucía mientras guardaba sus materiales. Absolutamente, respondió Ricardo sin dudar. Y, Lucía, gracias. No solo por la lección de idioma, sino por mostrarme un mundo que había estado ignorando. No lo estaba ignorando, corrigió ella con gentileza. Solo no sabía que existía. Ahora que lo sabe, puede elegir qué hacer con ese conocimiento. Mientras conducía de regreso a su mansión esa noche, sus pensamientos giraban en torno a las lecciones del día. No solo las de mandarín, sino las más profundas: comunidad, humildad y la riqueza de conocimiento que existía en lugares donde nunca había pensado buscar. Al día siguiente, sorprendió a todo su equipo ejecutivo. Convocó una reunión de emergencia, no para discutir ganancias ni expansión, sino para hablar de responsabilidad social corporativa. Quiero que establezcamos un programa de becas completas para estudiantes de familias trabajadoras, anunció ante ejecutivos desconcertados. Y quiero que patrocinemos programas de idiomas en bibliotecas públicas en toda la ciudad. ¿Cuál es el retorno de inversión?, preguntó el director financiero, claramente confundido. El retorno es vivir en una sociedad mejor, respondió Ricardo, sorprendiéndose por la convicción en su propia voz. El retorno es dejar de desperdiciar talento humano por accidente de nacimiento. Sus ejecutivos intercambiaron miradas. Las miradas eran preocupadas, claramente convencidas de que su jefe había perdido la cordura. Pero Ricardo ya no se inquietaba por lo que pensaran aquellos hombres que habían sido cómplices de su antigua arrogancia. Esa misma semana cumplió otra de sus promesas. Carmen Martínez fue oficialmente contratada como directora de Desarrollo Humano, con un salario 10 veces superior al que había ganado como empleada de limpieza. Su primera tarea sería trabajar junto a Ricardo para identificar y desarrollar el talento oculto entre todos los empleados de la empresa. Carmen, le dijo Ricardo durante su primera reunión oficial, quiero que me enseñes todo lo que Lucía dice que sabes sobre liderazgo real. Ella, todavía adaptándose a su nueva oficina y a su nuevo estatus, lo miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. Señor Salazar, el liderazgo real no es sobre tener poder sobre otros, es sobre usar el poder para elevarlos. Enséñame, respondió Ricardo simplemente. Y así comenzó una educación que valía más que todos los títulos universitarios y maestrías en negocios que el dinero pudiera comprar. Una educación sobre humanidad, humildad y la responsabilidad que acompaña al verdadero privilegio. Por primera vez en décadas, Ricardo Salazar estaba aprendiendo las lecciones que realmente importaban. 6 semanas después del encuentro que lo cambió todo, Ricardo se enfrentó a algo que no había anticipado: una rebelión silenciosa, pero decidida, por parte de su círculo social más cercano. El exclusivo Club Empresarial Los Andes, donde había almorzado cada viernes durante los últimos 15 años, se había convertido de repente en territorio hostil. Ricardo, necesitamos hablar, declaró Alejandro Montoya, magnate petrolero y antiguo compañero de golf, mientras se sentaba pesadamente frente a él en el comedor privado del club. Sus ojos tenían la dureza de quien se prepara para una intervención. Por supuesto, Alejandro. ¿De qué quieres hablar?, respondió Ricardo, aunque intuía perfectamente el rumbo de la conversación. De tu comportamiento errático reciente, comenzó Alejandro, agitando su copa de vino de $1000. Toda la ciudad está hablando. Dicen que estás aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, que promoviste a una empleada de limpieza a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres. Todo eso es cierto, confirmó Ricardo con calma, continuando su almuerzo como si hablaran del clima. ¿Te has vuelto loco?, intervino Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico, con la voz cargada de incredulidad. ¿Una empleada de limpieza como ejecutiva? ¿Tú aprendiendo en bibliotecas públicas con gente común?
Ricardo sintió una punzada familiar de irritación. Pero esta vez no iba dirigida hacia quienes lo desafiaban, sino hacia la versión de sí mismo que escuchaba reflejada en las palabras de sus antiguos amigos. Carmen Martínez es más inteligente y posee mejores habilidades de liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido, respondió con serenidad. Y sí, estoy aprendiendo mandarín y árabe con profesores extraordinarios que, casualmente, trabajan como taxistas y empleadas domésticas. ¿Profesores extraordinarios que trabajan como taxistas? Alejandro soltó una risa cruel. Ricardo, estás perdiendo completamente la perspectiva. Esa gente no son profesores reales. Son fracasados que no pudieron mantener sus trabajos en sus propios países. La declaración golpeó a Ricardo como una bofetada. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho 6 semanas atrás. Y ahora le parecía no solo ignorante, sino cruelmente inhumano. Alejandro, el doctor Ahmed tenía una cátedra en literatura árabe en la Universidad de Damasco antes de que la guerra destruyera su país, respondió Ricardo, con un filo en la voz que sus amigos rara vez habían escuchado. La señora Huang fue directora del Departamento de Lingüística en Beijing antes de emigrar para reunirse con su familia. No son fracasados. Son refugiados e inmigrantes brillantes que están reconstruyendo sus vidas. ¿Y desde cuándo te importa eso?, preguntó Sebastián con evidente desprecio. Durante años te has burlado de esa misma gente. ¿Qué cambió? Ricardo guardó silencio un momento, reflexionando. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Había sido simplemente la humillación frente a Lucía o algo más profundo? Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista a lo que significa ser humano, respondió Ricardo con honestidad. Confundí el éxito financiero con la superioridad moral y desperdicié oportunidades de conocer a personas extraordinarias por prejuicios estúpidos. Esto es ridículo, interrumpió Fernando Vázquez, magnate de telecomunicaciones, que había llegado tarde pero había escuchado lo suficiente para entender la situación. Ricardo, todos sabemos que estás pasando por algún tipo de crisis. Tal vez deberías tomar unas vacaciones, o ver a un psiquiatra. No estoy teniendo una crisis, replicó Ricardo con firmeza. Por primera vez en décadas estoy completamente cuerdo. Ustedes son quienes viven en una fantasía donde el dinero los convierte en mejores personas. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Ricardo sabía que había cruzado una línea. Sus antiguos amigos esperaban que reconociera su error y regresara al redil de la arrogancia compartida. Mira, Ricardo. Alejandro se inclinó hacia adelante, con la voz ahora más fría. No sé qué juego estás jugando, pero está afectándonos a todos. Otros empresarios están cuestionando nuestro círculo. Se preguntan si nos hemos vuelto blandos. ¿Y eso te preocupa?, preguntó Ricardo con genuina curiosidad. Por supuesto que me preocupa. Nuestro poder depende de mantenernos unidos, de presentar un frente sólido. Cuando uno de nosotros empieza a comportarse como un activista social, debilita al grupo entero. En ese momento, Ricardo comprendió algo esencial. No estaban preocupados por su bienestar mental ni por su éxito empresarial. Les preocupaba que su transformación amenazara el sistema de privilegios del que todos se beneficiaban. ¿Saben qué he aprendido en estas 6 semanas?, preguntó, poniéndose de pie con calma. He aprendido que el verdadero poder no está en excluir a otros, sino en elevarlos. Esos son tonterías progresistas, escupió Sebastián. El poder real proviene de la competencia, de la superioridad, de mantener a los demás abajo. ¿Y cómo les está funcionando eso?, preguntó Ricardo. ¿Son felices? ¿Se sienten realizados? ¿Pueden mirarse al espejo y sentirse orgullosos de quiénes son? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como bombas a punto de estallar. En los rostros de sus antiguos amigos se dibujó una incomodidad evidente, una verdad que preferían no examinar. La felicidad es un lujo, respondió Fernando a la defensiva. Nosotros nos enfocamos en el éxito real. ¿Y qué es el éxito real?, insistió Ricardo. ¿Números en una cuenta bancaria? ¿La capacidad de humillar empleados? ¿Vivir en una burbuja donde nunca tienes que enfrentar tu propia humanidad? Estás hablando como un idiota. Alejandro se levantó bruscamente, frustrado. Te damos una semana para reconsiderar esta fase. Después, tendrás que elegir tu lugar en este círculo o continuar con esta ridiculez de justicia social. No necesito una semana, respondió Ricardo sin vacilar. Elijo continuar siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación,
Que así sea. El silencio fue absoluto. Durante 15 años, aquellos hombres habían sido su círculo más cercano, validadores y cómplices de su arrogancia mutua. Perder su aprobación habría sido impensable 6 semanas atrás. Bien, dijo Alejandro finalmente, tomando su chaqueta. Pero cuando este experimento de bondad fracase, cuando descubras que el mundo real no funciona con abrazos y lecciones de idiomas, no vengas a pedirnos que te aceptemos de vuelta. No lo haré, respondió Ricardo con serenidad. Porque he descubierto algo que ustedes, aparentemente, nunca han experimentado. Hizo una pausa. He encontrado un círculo social basado en el respeto, no en el miedo. En respeto mutuo, crecimiento personal y contribución genuina al bienestar de otros. Y resulta que es infinitamente más satisfactorio que esto. Mientras sus antiguos amigos salían del comedor con expresiones de disgusto, Ricardo se sintió extrañamente aliviado. Durante años había mantenido aquellas amistades por hábito y conveniencia social, sin darse cuenta de lo tóxicas que habían sido para su desarrollo personal. Esa misma tarde cumplió con su cita semanal en la biblioteca municipal. Mientras practicaba caracteres chinos con Lucía, le contó sobre la confrontación con sus antiguos amigos. ¿Te sientes mal por perder esas amistades?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. Sorprendentemente, no, admitió Ricardo. Me siento como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Es normal, comentó Ahmed, que se había unido a la sesión de estudio. Cuando comienzas a crecer como persona, a veces tienes que dejar atrás relaciones que ya no te sirven. ¿Pero no se siente uno solo a veces?, preguntó Ricardo. Sí, intervino la señora Guan desde la mesa contigua. Pero luego descubres que hay un mundo entero de personas auténticas esperando conocerte. Solo que antes no podías verlas porque estabas rodeado de espejos que reflejaban tu peor versión. Aquellas palabras resonaron profundamente en Ricardo. Comprendió que antes estaba rodeado de personas que validaban sus peores cualidades, mientras que ahora se encontraba entre quienes lo inspiraban a ser mejor. Además, añadió Lucía con una sonrisa, ahora tiene amigos reales. Amigos que lo aprecian por quien está tratando de ser, no por cuánto dinero tiene. Ricardo miró alrededor. De la mesa, a Lucía, con su sabiduría asombrosa, a Ahmed, con su dignidad inquebrantable, a la señora Wang, con su paciencia infinita, y comprendió que había ganado algo mucho más valioso que lo que había perdido. Tienen razón, dijo finalmente. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Preguntaron casi al unísono. Que, por primera vez en décadas, cuando me miro en el espejo, me gusta la persona que veo. Era la verdad más simple y más profunda que había pronunciado en toda su vida. 3 meses después del encuentro que lo cambió todo, Ricardo Salazar se encontraba frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su nueva vida. No era una reunión con inversionistas multimillonarios ni la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias. Era algo mucho más significativo. La ceremonia de graduación de la primera promoción del programa de becas Lucía Martínez, establecido en honor a la niña que le enseñó el verdadero significado de la inteligencia. El cambio físico en Ricardo era evidente. Había perdido peso, no por estrés, como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar diariamente por barrios que nunca antes había visitado, conociendo a las familias beneficiarias de sus programas y escuchando sus historias. Su rostro ya no mostraba la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo. Ahora había serenidad en sus ojos, la serenidad de alguien que finalmente había encontrado un propósito real. Señor Salazar. La voz de Carmen lo sacó de sus pensamientos. Ya no era la voz temblorosa de una empleada de limpieza, sino la voz firme y profesional de la directora de desarrollo humano más exitosa que la empresa había tenido. Los graduados han llegado. Carmen Martínez también se había transformado. Ya no vestía el uniforme azul marino de limpieza, sino trajes profesionales elegantes que reflejaban su nueva posición. Pero el cambio más notable no era externo. Caminaba con la seguridad de quien sabe que sus ideas son valoradas y respetadas. ¿Cómo van los números finales del programa?, preguntó Ricardo mientras caminaban hacia el auditorio. Extraordinarios, respondió Carmen, abriendo una carpeta con datos impensables 3 meses atrás. 150 estudiantes de familias trabajadoras recibieron becas completas para universidades prestigiosas. El 98% mantuvo promedios superiores a 4.0 y, lo más importante,
32 ya han decidido retribuir como mentores voluntarios. Una calidez se expandió por el pecho de Ricardo. Durante décadas había medido el éxito únicamente en términos de ganancias financieras. Ahora entendía que existían métricas mucho más satisfactorias. Vidas transformadas, oportunidades creadas, ciclos de pobreza educativa interrumpidos. ¿Y el programa de idiomas en las bibliotecas? Se ha expandido a 12 bibliotecas en toda la ciudad. Tenemos más de 500 estudiantes regulares aprendiendo 15 idiomas diferentes. Los profesores voluntarios ya son 73, incluyendo refugiados, inmigrantes y pensionados que nunca habían tenido la oportunidad de compartir su conocimiento. Cuando llegaron al auditorio, Ricardo se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno no solo de estudiantes graduados y sus familias, sino de toda una comunidad que había crecido alrededor de los programas. Reconoció rostros de la biblioteca municipal, profesores voluntarios que se habían convertido en mentores, padres orgullosos, jóvenes que representaban un futuro distinto. Y, por primera vez en su vida, Ricardo comprendió que la verdadera riqueza no se acumulaba, se multiplicaba. Sus amigos y empleados de su empresa, cuyas vidas habían sido transformadas por las nuevas políticas de desarrollo humano. Señor Salazar, una voz familiar lo saludó desde la primera fila. Era Lucía, pero una Lucía diferente a la niña de 12 años que había conocido 3 meses antes. Ahora tenía 13 y había crecido no solo físicamente, sino también en confianza y presencia. Llevaba un vestido elegante, no costoso, pero escogido con cuidado, y sus ojos brillaban con el orgullo de alguien que había visto sus ideas convertirse en realidad. Lucía, dijo Ricardo, sorprendiéndose por la emoción genuina en su propia voz. ¿Cómo te sientes viendo todo esto? Como si estuviera viviendo un sueño, respondió Lucía, gesticulando hacia el auditorio lleno. Hace 3 meses era solo una niña que estudiaba en la biblioteca. Ahora hay cientos de niños como yo que tienen oportunidades reales. No era solo una niña, corrigió Ricardo suavemente. Eras una maestra disfrazada de estudiante, y fuiste la mejor maestra que he tenido en mi vida. Mientras Ricardo circulaba por el auditorio antes de la ceremonia, escuchó historias que lo llenaron de una satisfacción que nunca había experimentado en todas sus exitosas transacciones financieras. María Elena, hija de una empleada doméstica, había recibido una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Carlos, cuyo padre trabajaba como mecánico, iba a estudiar medicina en la Universidad de los Andes. Ana Sofía, hija de inmigrantes venezolanos, había sido aceptada en el programa de lingüística de la Universidad Javeriana. Cada historia era un testimonio del talento que había estado desperdiciándose en la ciudad por falta de oportunidades económicas. Ricardo se dio cuenta de que durante años había operado bajo la falsa creencia de que la excelencia académica era privilegio exclusivo de las familias adineradas, cuando la realidad era que la brillantez intelectual estaba distribuida uniformemente entre todas las clases sociales. Dr. Ahmed, saludó Ricardo al refugiado sirio que ahora coordinaba el programa de idiomas en 3 bibliotecas. ¿Cómo van las cosas? Mejor de lo que podía haber soñado, respondió Ahmed, con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que llegué a este país, siento que estoy usando mis habilidades reales para hacer una diferencia. Y los estudiantes son extraordinarios. ¿Ha pensado en regresar a la enseñanza universitaria formal? Preguntó Ricardo. Ahmed sonrió. Curiosamente, ya no siento esa necesidad. He descubierto que la enseñanza más impactante no requiere títulos oficiales ni salarios altos. Requiere pasión, paciencia y estudiantes que realmente quieran aprender. Todo eso lo tengo aquí. La respuesta hizo que Ricardo reflexionara sobre sus propias motivaciones transformadas. 3 meses antes, su autoestima dependía completamente de la validación externa. Dinero, poder, respeto basado en el miedo. Ahora descubría que la satisfacción más profunda venía de contribuir al bienestar de otros, sin esperar reconocimiento público. Señor Salazar, una mujer mayor se acercó tímidamente. Era Rosa Contreras, madre de uno de los becarios, quien trabajaba en una panadería. Quería agradecerle personalmente. Mi hijo Andrés va a ser el primer universitario en nuestra familia. No me agradezca a mí, respondió Ricardo sinceramente. Agradézcanle a Andrés por su dedicación, y a usted por criarlo como lo hizo. Yo solo proporcioné recursos que debía haber estado ofreciendo hace años. La mujer lo miró con sorpresa. ¿Debió haber estado proporcionando? Sí, asintió Ricardo, sintiendo.
El peso de años de oportunidades perdidas. Durante décadas tuve los recursos para hacer exactamente esto, pero estaba demasiado centrado en mí mismo para ver las necesidades que me rodeaban. Ustedes merecían estas oportunidades mucho antes. Cuando llegó el momento de su discurso, Ricardo se encontró frente al micrófono, mirando un auditorio lleno de rostros que representaban esperanza tangible. No había teleprompters ni notas preparadas por asistentes, solo palabras que venían directamente de un corazón que finalmente había aprendido a sentir. Hace 3 meses, comenzó, con voz clara pero cargada de emoción. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente vacío por dentro. Me había convencido de que mi éxito financiero me hacía superior a otros, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. El auditorio guardaba un silencio absoluto. Entonces, una niña extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Lucía Martínez me demostró que la verdadera inteligencia no se mide por la cuenta bancaria que tienes, sino por la sabiduría con la que tratas a los demás. Me enseñó que la educación real no es un privilegio que se compra, sino un derecho que debe estar disponible para todos. Ricardo miró directamente a Lucía, quien le sonrió desde la primera fila. Durante estos 3 meses he tenido el privilegio de aprender de una comunidad extraordinaria de educadores, estudiantes, familias trabajadoras y refugiados que me han mostrado lo que realmente significa contribuir a la sociedad. He aprendido que la riqueza verdadera no se acumula, se comparte, que el poder real no domina, sino que eleva. Los jóvenes que se gradúan hoy no solo han ganado becas universitarias, han demostrado que el talento florece cuando se le brindan oportunidades, sin importar el código postal donde naciste o el trabajo que tienen tus padres. Ustedes son la prueba viviente de que una sociedad más justa no solo es posible, sino inevitable cuando decidimos invertir en el potencial humano. Ricardo hizo una pausa, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos por primera vez en décadas. Pero la lección más importante que he aprendido es esta: cuando ayudas a otros a alcanzar su potencial, tú también alcanzas el tuyo. Cuando elevas a otros, te elevas a ti mismo. Y cuando finalmente ves la humanidad en quienes habías hecho invisibles, descubres tu propia humanidad. La ovación que siguió duró casi 10 minutos. Pero lo que más conmovió a Ricardo no fue el aplauso, sino la expresión en los rostros del auditorio. Veía esperanza, gratitud y algo que nunca antes había visto dirigido hacia él: amor genuino. Se sentía completamente realizado. No porque hubiera hecho más dinero o ganado más poder, sino porque había usado sus recursos para crear un impacto positivo y real en el mundo. ¿Qué viene ahora?, le preguntó Lucía mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Ahora, dijo Ricardo, sonriendo genuinamente, seguimos cambiando vidas. Una beca a la vez, un programa a la vez, una oportunidad a la vez. ¿Y cómo se siente?, preguntó Carmen, uniéndose a la conversación. Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida. No para acumular riqueza, sino para distribuir oportunidades. No para demostrar superioridad, sino para reconocer la grandeza en otros. Mientras Ricardo conducía a casa esa noche, sabía que había encontrado algo que todos sus millones nunca habían podido comprar. Un propósito que trascendía su ego. Una satisfacción que nacía de elevar a otros y la paz que llega cuando finalmente vives de acuerdo con tus valores más profundos. La transformación estaba completa. Un año después del encuentro que lo cambió todo, Ricardo Salazar estaba de pie en el mismo lugar donde había comenzado su transformación, la oficina del piso 52 de su torre corporativa. Pero ya no era la misma oficina, así como él ya no era el mismo hombre. Las paredes de mármol negro habían sido reemplazadas por amplios ventanales que llenaban el espacio de luz natural. Las costosas obras de arte dieron paso a fotografías de los beneficiarios de sus programas educativos. Y donde antes había un escritorio intimidante de mármol, ahora había una mesa redonda de madera donde se reunía semanalmente con Carmen, Lucía y otros líderes comunitarios para planificar nuevas iniciativas. Aquella mañana era especial. Había convocado una conferencia de prensa para anunciar algo que un año antes habría sido impensable: la creación de la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones, casi la mitad de su fortuna personal, destinada a expandir programas educativos por toda América Latina. Señor Salazar, la voz profesional de Carmen lo sacó de sus pensamientos mientras revisaba los documentos finales de la fundación. Los periodistas han llegado.
También están aquí los representantes de las 20 universidades que se han comprometido a participar en el programa regional. Carmen Martínez se había convertido en mucho más que la directora de desarrollo humano de su empresa. Ahora era la directora ejecutiva de la fundación, una líder reconocida a nivel nacional por sus innovaciones en educación inclusiva. Su transformación, de empleada de limpieza invisible a ejecutiva respetada, había sido documentada en revistas internacionales como ejemplo de liderazgo auténtico emergente. ¿Y Lucía?, preguntó Ricardo, aunque sabía que ella nunca faltaría a un evento tan importante. Está en el auditorio revisando su presentación. Ha estado trabajando en esto durante semanas, respondió Carmen con una sonrisa. Creo que va a sorprender a todos. Mientras caminaban hacia el auditorio, Ricardo reflexionó sobre el año extraordinario que había transcurrido. Los cambios no habían sido solo personales, sino estructurales. Salazar Technologies había sido reconocida como la empresa más innovadora en responsabilidad social corporativa de Colombia. La rotación de empleados había disminuido prácticamente a cero. La productividad había aumentado un 45%. Y, más importante aún, se había convertido en el empleador más deseado del país, no por los salarios elevados, sino por la cultura de respeto y crecimiento personal que había cultivado. Señor Salazar, una voz familiar lo detuvo en el pasillo. Era María Elena Rodríguez, la primera becaria graduada del programa, quien ahora trabajaba como ingeniera en su empresa mientras terminaba una maestría en administración pública. María Elena, qué alegría verte aquí, la saludó Ricardo con afecto genuino. ¿Cómo van tus estudios? Increíblemente bien, gracias a usted. Pero quería decirle algo antes de la conferencia. María Elena hizo una pausa, visiblemente emocionada. Ayer recibí una carta de mi hermana menor. Está en 9º grado y me escribió para decirme que quiere ser como usted cuando sea grande. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Como yo? Sí. Dice que quiere ser alguien que use su éxito para ayudar a otros a tener éxito. También dice que usted le enseñó que los verdaderamente ricos son los que hacen ricos a los demás. La profundidad y simplicidad de esas palabras, filtradas a través de la perspectiva de una adolescente, impactaron a Ricardo más que cualquier premio corporativo que hubiera recibido. Comprendió que el verdadero indicador de su transformación no eran los artículos de prensa ni los reconocimientos, sino el ejemplo que estaba dando a la próxima generación. Cuando entraron al auditorio, Ricardo se quedó sin aliento. No era solo la presencia de periodistas nacionales e internacionales, ni los representantes universitarios de México, Chile, Argentina y Perú. Era la calidad humana de la audiencia. Cientos de estudiantes de programas educativos, padres trabajadores, profesores voluntarios de bibliotecas, empleados de su empresa, refugiados, inmigrantes que habían encontrado nuevas oportunidades y líderes comunitarios surgidos de un movimiento que había comenzado con una simple lección de humildad. Dr. Ahmed, saludó Ricardo al refugiado sirio, que ahora dirigía programas de idiomas en 18 bibliotecas de la ciudad. ¿Cómo se siente viendo todo esto? Como si estuviera presenciando el nacimiento de algo que cambiará el mundo, respondió Ahmed, con lágrimas en los ojos. Hace un año era un taxista con sueños rotos. Hoy coordino un programa que ha enseñado idiomas a más de 2.000 personas. Esto es lo que significa una segunda oportunidad real. Y usted ha dado segundas oportunidades a miles de personas. Intervino la señora Wang, quien había desarrollado un currículo de mandarín que ahora se utilizaba en universidades de 4 países, incluido este. Ricardo comprendió la verdad profunda de esas palabras. Su transformación había sido, en esencia, una segunda oportunidad para convertirse en la persona que siempre había tenido el potencial de ser, pero que había permanecido enterrada bajo décadas de arrogancia y desconexión emocional. Señor Salazar, una joven periodista de CNN en español se acercó con una cámara. ¿Podríamos hacer una entrevista rápida antes de la conferencia oficial? Por supuesto, respondió Ricardo, ya sin aquella necesidad desesperada de atención mediática que había definido su antigua personalidad. Hace un año usted era conocido como uno de los empresarios más exitosos, pero también más controvertidos de Colombia. Hoy está donando la mitad de su fortuna a programas educativos. ¿Qué causó este cambio tan radical? Ricardo reflexionó unos segundos. Había respondido variaciones de esa pregunta muchas veces, pero cada vez encontraba una verdad más profunda. Una niña de 13 años me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas, respondió con honestidad.
Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que acumulas, sino en lo que compartes, que la verdadera inteligencia no se demuestra humillando a otros, sino elevándolos, y que el verdadero poder no proviene de controlar, sino de servir. ¿Y no teme que esto afecte negativamente su posición competitiva en el mundo empresarial? Ricardo se rió genuinamente. Resulta que cuando tratas a las personas con dignidad, cuando inviertes en su crecimiento, cuando creas un ambiente donde el talento puede florecer sin importar su origen, tu empresa se vuelve más exitosa, no menos. Hemos tenido el año más rentable en la historia de la compañía, precisamente porque dejamos de ver a los empleados como gastos y empezamos a verlos como inversiones. La entrevista continuó, pero Ricardo era cada vez más consciente de que las preguntas, aunque importantes, no capturaban realmente la esencia de lo que había sucedido. Su transformación no había sido un cambio de estrategia empresarial, ni una decisión calculada de relaciones públicas. Había sido un despertar fundamental a su propia humanidad. Finalmente llegó el momento de la conferencia oficial. Ricardo se dirigió al podio, pero antes de comenzar hizo algo que sorprendió a todos. Invitó a Lucía a unirse a él en el escenario. Lucía Martínez, ahora de 13 años, había crecido no solo físicamente, sino también en presencia y autoridad moral. Lavaba un vestido azul marino elegante, no costoso, pero escogido con el mismo cuidado que caracterizaba todo lo que hacía. Sus ojos conservaban la inteligencia penetrante que había desarmado a Ricardo un año antes, pero ahora también reflejaban la confianza de alguien que había visto sus ideas transformarse en realidad tangible. Damas y caballeros, comenzó Ricardo, con voz clara pero cargada de emoción genuina. Hace exactamente un año me encontraba en esta misma oficina convencido de que era el hombre más exitoso de Colombia. Tenía millones de dólares, el respeto basado en el miedo de mis empleados y la admiración envidiosa de mis pares. También era, sin saberlo, uno de los hombres más pobres y miserables del país. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Entonces, esta joven extraordinaria entró a mi oficina y me dio la lección más importante de mi vida. Lucía Martínez me enseñó que había estado confundiendo el éxito financiero con la superioridad humana, que había desperdiciado oportunidades de conocer personas extraordinarias por prejuicios absurdos, y que había usado mi privilegio para separar en lugar de conectar, para humillar en lugar de elevar. Ricardo miró hacia Lucía, quien le sonrió con ánimo. Pero Lucía no solo me humilló, aunque ciertamente lo merecía, me ofreció algo mucho más valioso, me ofreció la oportunidad de redención. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor y que la transformación real requiere no solo reconocer tus errores, sino tomar acciones concretas para enmendarlos. Hizo una pausa antes de continuar. Durante este año he tenido el privilegio de aprender de una comunidad extraordinaria de educadores, estudiantes, familias trabajadoras, refugiados e inmigrantes que me han mostrado lo que significa realmente contribuir a la sociedad. He aprendido que la educación es el gran ecualizador, que el talento está distribuido uniformemente, pero las oportunidades no, y que cuando inviertes en el potencial humano, los retornos superan cualquier inversión financiera. Las palabras resonaron en el auditorio lleno. Hoy anuncio la creación de la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones, destinada a expandir programas educativos inclusivos por toda América Latina. Pero más importante que el dinero es la filosofía detrás de esta fundación. La creencia de que cada persona, sin importar dónde nació o cuánto dinero tienen sus padres, merece la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial. La ovación fue inmediata y sostenida, pero Ricardo levantó la mano para continuar. Sin embargo, no quiero que esta conferencia sea sobre mí o sobre mi dinero. Quiero que sea sobre las personas que realmente han hecho posible esta transformación. Quiero que escuchen a Lucía Martínez, quien, a los 13 años, entiende sobre liderazgo, dignidad humana y justicia social más que la mayoría de los adultos que conozco. Ricardo se apartó del micrófono y gesticuló hacia Lucía, quien se acercó con la misma confianza serena que había demostrado en su primer encuentro. Gracias, señor Salazar, comenzó Lucía, con voz clara y firme que resonó en todo el auditorio. Hace un año, cuando entré a su oficina por primera vez, no estaba tratando de cambiar el mundo. Solo quería defender la dignidad de mi mamá y demostrar que el valor de una persona no se determina por su trabajo o por su cuenta bancaria. Hizo una breve pausa. Pero lo que he aprendido durante este año es que los cambios individuales